Argentina, qué hermoso país. Este verano, con el tema de los cortes de luz y los bajones de tensión, sobre todo, nos retrotraen al 2015, cuando yo comencé con el tema de las UPS. Y ahora mismo, en el 2022, estamos igual. Yo cambié la UPS de ese entonces, de hecho, por una más nueva, pero no le coloqué un detector de alta tensión o baja tensión. Lo que sucede es que cuando baja la tensión, la UPS no se activa y, bueno, malogra los equipos que están conectados, digamos. Eh, el cuerpo de este detector o indicador, depende de cómo lo utilicen, es el LM324, es un integradito que tiene 4 OPA, vamos a utilizarlo todos, lleva muy pocos componentes que lo acompañan para hacerlo trabajar. Por un lado vamos a tener la indicación del estado del voltaje de la red eléctrica a través de unos LED y también incorpora un relé para desactivar la alimentación a algún equipo cuando el voltaje es crítico, decae demasiado y puede haber algún inconveniente. En el caso que quieran utilizar este dispositivo solamente como un indicador, solamente con los LED, tienen que obviar la parte del transistor, ¿no? El BC557, el relé y el diodo que va con el relé. Sacan eso, ¿no? del diagrama, no lo conectan y se quedan con la parte lumínica. Otra situación o cosa a tener en cuenta es, una vez que vean el diagrama, es que lleva 4 potenciómetros. Si consiguen trinpot que son pequeños, pueden hacer su propio esquema para aplicarlos, porque los potenciómetros comunes ocupan espacio. Yo en mi caso, y es un laburito interesante el trabajito este, ajusté todo el dispositivo y luego retiré cada uno de los trinpots o de los potenciómetros y medí sus patillas, cuál era la resistencia que medía cada uno y los reemplacé por resistencia. Es un trabajo muy rebuscado porque estos OPAM necesitan tener, digamos, preciso los valores de la resistencia para trabajar adecuadamente. Así que como pueden ver en imágenes, hice ahí un bricolage, un electroatac de resistencia para hacer un macheo con los valores de los potenciómetros. Es una posibilidad. Si no le molestan los potenciómetros, si consiguen potenciómetros pequeños, trinpot, lo pueden agregar con cables o hacer su propio circuito en baquelita. Yo en la descripción del video le voy a dejar la baquelita que yo utilicé, por si le hace falta, junto con el diagrama. Pero yo creo que lo más medianamente sencillo, lo más sencillo, es sacar los potenciómetros, medir la resistencia entre sus pines y reemplazarlos dentro de lo posible con resistencia. Bueno, algunos datos relacionados a esto que estamos haciendo. En el LM324 tenemos 4 OPA. 2 se van a utilizar nada más que para hacer una indicación lumínica, o sea, usar los LED para que se activen cuando haya una variación de voltaje o de tensión. Y 2 van a estar siendo utilizados para activar o desactivar el relé. Eso es como un dato dentro de lo que es esto que estamos haciendo. Segundo dato más o menos relevante o no, no lo sé. Para el ajuste, si van a la clase van a ver que estamos hablando de un transformador de 12 volts, que son, cuando hablamos de 12 volts, son 12 volts de un transformador que está rectificado y filtrado, ¿no? ¿Que se puede usar otro? Sí, se puede usar otro. ¿Se va a quemar este integradito? No se va a quemar el integrado. Aguanta hasta 30 voltios tanto de alimentación como en las entradas. Recordemos que los OPA trabajan con voltaje, no con corriente, así que es muy difícil hacerlo explotar. Así que bueno, si quieren usar un transformador de más voltaje, lo pueden hacer. Tengan en cuenta que por ahí les convenga cambiar los potenciómetros de 10K por uno de 25K. Si estamos hablando de 15 y 6 voltios, lo pueden cambiar y probar esos valores. Tengan en cuenta de hacer cálculos. Si en el enlace que les dejo en la descripción de cómo ajustarlo, dice
que para ajustar el valor mínimo, o sea, el valor donde se va a activar el relé o desactivar el relé, dice que son 10 voltios usando un transformador de 12. Si usan uno de 14, como es mi caso, yo estoy usando uno de 14, hay una diferencia de 2 voltios. Entonces, si para 12 el mínimo es 10, para 14 el mínimo va a ser 12. Me parece obvio, pero se lo comento. Como le decía, yo soy un transformador rectificado y filtrado que me da 14 voltios, y con los valores que yo le dejo acá funcionó correctamente y sin ningún problema. Y para finalizar, para la gente de Argentina, comentarles que hay un convenio, ¿no? Un decreto donde las empresas distribuidoras de energía eléctrica o productoras, creo que en el 2018, 2019, firmaron un compromiso donde la atención proporcionada no va a variar entre más o menos 8%. Sería alrededor de 230 voltios y alrededor de 210. Como para que tengan en cuenta que esas son variaciones normales o aceptadas. Yo en lo personal, en los últimos días, en estos cortes de luz y bajones de tensión, no he visto menos de 200 voltios. En la red, un primo de corriente me mandó y publicó en Facebook una foto donde después de un corte de luz le llegó un pico de 400 voltios, por ejemplo. Y en mi experiencia, por debajo de 200, ya pisándolo los 190, las cosas ya no encienden. Y algo muy importante, quiero destacar, que fue una discusión por ahí que tuve con un chico ahí en, en, en uno de los videos, en uno de los mensajes que dejó, relacionado al voltaje y el amperaje. Cuando baja la tensión, baja el voltaje y los elementos, por ejemplo como motores, tipo heladeras, freezer, ventiladores y demás, baja voltaje, siguen funcionando, pero incrementan la corriente, lo que genera que se caliente el bobinado. Computadoras y demás suelen zafar un poco más, no siempre, pero todo lo que sea bobinado y demás se recalienta. Y ahí, como estamos pasando en Argentina, no son bajones de tensión donde uno ve que parpadea la luz. Cuando uno ve que parpadea la luz, porque bajó y volvió otra vez a estado normal, y un parpadeo, o sea, que una cosa menos un segundo. Pero acá en Argentina había bajones de tensión, yo lo estaba viendo, de alrededor de 1 hora, 2 horas, y un motor que trabaja ese tiempo con ese bajón de tensión se termina fundiendo. Realmente. Es un dato que le dejo para que tengan en cuenta. Me asusta más los bajones de tensión que las subidas de tensión. Otro elemento que se suelen ver ahí dañados o sensiblemente afectados son las lámparas LED, porque tienen incorporado un control de corriente, ¿no? Entonces cuando sube o baja la tensión, tratan de ajustarse para alimentar los LED. Y no es un cambio rápido. Entonces cuando baja la tensión de manera prolongada, bueno, más o menos zafa. Pero cuando bajan y suben enseguida, no se adaptan, no terminan de adaptarse bien o cerrarse bien, y por ahí se pueden quemar o acortar la vida. Bueno, eso es todo. Cualquier cosa, me dejan en los comentarios cualquier duda que tengan o alguna pregunta. Así que bueno, este fue Alberto Albertos. Un saludo y un abrazo enorme y me despido.